Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Aquí comienza El Refugio. Dicho al pasar, ¿no? Qué pasión que le pone Sandra Russo a lo que dice. No solo uno está de acuerdo con lo que dice, sino en cómo lo dice. El cómo es muy, muy importante en la vida para todo. Absolutamente para todo. Y cuando pensaba el editorial, que se va a titular Ensayo sobre la ceguera, también pensaba en un título que tenía que ver con que yo voy a hablar de lo que no entiendo. Fíjate qué honesto que soy intelectualmente. Voy a hablar de lo que no entiendo, porque hablar de lo que uno entiende es sencillo. A mí me gustaría hablar de teatro, por ejemplo, pero no, tengo que hablar de lo que no entiendo, me siento compelido a hablar de lo que no entiendo. Esta profesión siempre me dio enormes satisfacciones. Una de ellas fue conocer a José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Lo entrevisté antes de que fuera Premio Nobel, y la enorme sorpresa, cuando fue Premio Nobel, también vino a mi programa. Cosa que no hizo Vargas Llosa. Vargas Llosa vino varias veces antes de ser Premio Nobel. Saramago vino, y cuando me encontré con él, me acuerdo como si fuera ayer, yo le dije, pensé que no iba a venir porque era Premio Nobel. Esto le dije. Y él me contestó de una manera muy, muy, muy linda. ¿Cómo no iba a venir? Me dijo, ¿no? Y también, claro, Premio Nobel es un premio importantísimo, el más importante del mundo, pero la calidad humana siempre está antes y durante la existencia de un ser humano. Digo todo esto porque el título del editorial Ensayo sobre la ceguera tiene que ver con el mismo título de una novela de Saramago. Y cuando repasaba esa novela que leí con mucha pasión, una novela de 1995, ¿qué es lo que ocurre? En un lugar, en una ciudad, todos van quedándose ciegos. Todos van quedándose ciegos. Van perdiendo la visión como si fuese un virus el que provoca la ceguera. Y los personajes no tienen nombre. Por ejemplo, la líder, por llamarla de alguna manera, la protagonista, es la mujer del médico. Pero no sabemos quién es la mujer del médico. Cuando converso con Saramago, me dice una frase que la ha dicho y que hoy tiene una actualidad brutal. Dice, estamos ciegos, no por un accidente biológico, sino porque hemos elegido como sociedad no mirar al otro. Repito, dicho y escrito por José Saramago, estamos ciegos, no por un accidente biológico, sino porque hemos elegido como sociedad no mirar al otro. Yo creo que es absolutamente central esto que Saramago intuyó o ya ocurría en los 90, pero no ocurría con la contundencia que ocurre hoy. Y cuando veo en la novela que los personajes no tienen nombre, pienso en un pueblo, en una sociedad, donde todos tienen nombre, por supuesto, pero cuando miramos los votos, como el voto secreto, no sabemos quién puso ese voto. Lo que sí sabemos es que la sociedad, en un momento determinado, en este, por ejemplo, decidió no mirar al otro. Y es más, dice Saramago,
creo que nos quedamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven, ciegos que viendo no ven. Las dos cosas que ocurrieron entre ayer y hoy son lamentables. Entiendo la tristeza, entiendo la bronca que produce que la ley que se aprobó ayer sea absolutamente inconstitucional. Y no lo digo yo, lo dice Roberto Gargarella, que entiende profundamente estos temas, y dicho sea de paso, recomiendo un libro cuyo título es Apuntes Italianos, de Roberto Gargarella, donde aparece Cuba, donde aparecen viajes de Gargarella, y que la verdad que es un libro muy, muy ameno, de alguien inteligente. Pero digo, se vota una ley que no tiene constitucionalidad, que no tiene rango constitucional, no lo tiene. Se piensa en la baja de la imputabilidad a los 14 años. Hoy, en nuestro programa, en principio vamos a conversar con Alejandro Horowitz, que sí entiende y mucho de todo lo que ocurre, pero también viene Luis May, que escribió un libro cuyo título es Los pájaros de la tristeza, y que tiene que ver con la infancia, con una infancia brutal, desdichada. Pueden seguir bajando la imputabilidad a los 7, 8 años, ya que estamos, ¿no es cierto? Pero si no se entiende que las niñeces, en plural, son profundamente distintas cuando un niño o una niña tiene todo lo que merece y todo lo que le garantiza la Constitución Nacional, los derechos humanos. Cuando tiene todo eso, vive de una manera. Y cuando, como en la novela de Luis May, no tiene nada de eso, lo que tiene es desprecio, lo que tiene es discriminación, lo que tiene es violencia. Si los legisladores, incluyo por supuesto a los peronistas que me dan más vergüenza que otros. ¿Por qué me da más vergüenza que otros? ¿Por qué? Bueno, ¿qué podés esperar de los mileístas más que ignorancia, estupidez, maldad, obscenidad? ¿Qué puedes esperar? Ahora, los peronistas fueron los que crearon en la Argentina las leyes laborales. Por lo tanto, votar lo que votaron ayer es lo peor de lo peor. Obviamente no fue así Unión por la Patria. Obviamente no fue así Miriam Bregman en la izquierda, que votaron todos en contra de la ley. Pero los peronistas que la votaron, realmente les deseo, de corazón les deseo lo peor, de corazón, con enorme sinceridad. Entonces, cuando hablamos de la ceguera, tratando de profundizar un poquito si es posible, hablamos de eso, de que la sociedad decidió no mirar al otro. Alguien dirá, bueno, ¿por qué decidió? Ya sabemos todo eso. Eso ya hoy es un lugar común. Se hicieron muchas cosas mal, ya lo sabemos. El último gobierno peronista no pudo solucionar los problemas de fondo de la gente, todo lo sabemos. Pero hay una sociedad que decidió no tener empatía por el otro. Hay una sociedad que decidió lavarse las manos con el tema único, central, que es la redistribución de la riqueza. Hay una sociedad que decidió no participar de las marchas, porque la verdad,
no hay alta participación hoy en ninguna marcha. Esta es la verdad. Hay, por supuesto, de los sectores más allegados a estos temas, pero en general no. En general la sensación es que no le importa nada. Esto es lo que uno ve, lo que uno siente. Entonces, cuando pienso en la ceguera, lo pienso desde este texto de Saramago que me parece tan impresionante, y pienso que los ciegos, hay ciegos que ven mucho más que otros. Por ejemplo, cuando Gloucester en Rey Lear pierde la vista totalmente porque el marido de Regan le arranca los ojos, dice que es el momento donde está pudiendo ver. O sea que ver no es ver, no, ver es otra cosa. La última conferencia que dio Jorge Luis Borges en el Teatro Coliseo fue maravillosa, porque hizo una defensa de perder la vista. Dijo que el último color que había perdido era el color amarillo, y era tan hermoso estar ahí escuchándolo. Y Borges tiene el poema más bello que yo conozco sobre la ceguera, que es el poema de los dones, donde él recibe la Biblioteca Nacional año 55 y se queda ciego, y escribe: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Es decir, no hablamos de ceguera, hablamos de aquellos que no pueden ver pudiendo observar y mirar. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Y allí, en ese punto, cuando pensamos en los medios de difusión, cuando pensamos en una nota que escribió hace unos días Martín Caparrós en El País sobre la estupidez, podríamos decir, contribuyen a la estupidez permanentemente. No todos, por supuesto, que todos no. Y no únicamente en la Argentina, no únicamente en la Argentina. Veía en YouTube un programa yankee de 5 minutos, 7 minutos, para niños. Y había un chico pobre que cada vez que se equivocaba, la maestra le daba un gusano. Y había una chica rubiecita, linda, que cada vez que se equivocaba, no solo la abrazaba y le sonreía, sino que le daba una golosina deliciosa. Y al otro muchacho le daba un gusano. Y la gente se reía. Bueno, todo eso es lo que ocurre cuando el capitalismo lenta y progresivamente va colonizando la subjetividad. Y eso apunta principalmente a no poder mirar al otro, no saber cómo mirar al otro. Y algo más, y termino, porque no me puedo exceder tanto, un estudio que leo publicado por Google. Yo no sabía que el celular te da las horas que estuviste frente a la pantalla. Me enteré leyendo ese estudio. ¿Qué ocurría? Miraban cuánto tiempo estuvo cada uno con el celular. Había abundancia de 6, 7, 8 y 10 horas. Por día. Incluso había una franja de 18 horas de celular. No sé cómo se hace eso. Bueno, si el mundo está ahí, te pregunto a vos, si el mundo está ahí, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la posibilidad de hacer política si Spinoza dice claramente que la política es construir puentes de amistad? ¿Cómo construís un puente de amistad si vivís 6 horas en esta porquería que tengo en la mano? Contame, ¿cómo haces? 22, 18, así comienza el refugio. A la mañanita y al atardecer, qué lindo es querer cuando pagan
vengo, ya lo voy a estoy cantando a la chaya, más alegre estoy hoy. Tomo un vaso, todos vamos niña, vámonos. Tomo un vaso, todos vamos niña, vámonos. Carnaval alegre cuando te veré, quizás mañana nunca, o al año tal vez. Todos los sembrados maduran al sol, los caminos verdes me llevan a vos. Tomo un vaso, todos vamos niña, vámonos. Tomo un vaso, todos y me olvido de ti, mi amor. Na na ni na ni na ni na 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 na. La na ni na ni na la la karinda 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 down down away. La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, a revolución técnico-científica, voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle. Se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Bueno, a esta altura uno podría decir quién no admira a Alejandro Horowitz. Podría decir eso. Y no estaría mal. Porque, francamente, nos ayuda a pensar. Francamente, nos ayuda a pensar, que significa también que nos ayuda a vivir. Alejandro Horowitz, maestro. Como yo no entiendo nada, te juro que... ¿Vos crees que yo sí? Pero intentalo. Siempre que lo intentaste sale bien. Siempre. Son días nefastos. Horrible. Lo de ayer fue horrible y lo de hoy también. A ver, es cierto que lo de ayer forma parte de la galería de los días nefastos al clásico estilo romano. Fastos o nefastos, estos son nefastos. Pero decir que esto es sorprendente es realmente tener un grado de ingenuidad peligrosa. Porque ¿qué es lo que supone que sucede en este Congreso con esta legislación profundamente antiobrera? No es más que la legalización de las prácticas en curso. No es que está sucediendo algo novedoso que no sucede. Digamos que la novedad es que en unos poquísimos espacios no sucede, todavía, punto. Yo siempre dije muchas veces que una ley solo es una ley cuando tiene carácter universal, esto es, cuando es para todos. Cuando no tiene carácter universal, se vive con un privilegio, esto es, Juan, Pedro y María pueden lo que el resto no. Cuando vos mirás
el acuerdo sindical de los bancarios, vos ves que tiene una cláusula gatillo por la cual todos los meses se corrige el salario según la inflación. Me parece fantástico que esto suceda, pero a los docentes les sucede, a los empleados públicos les sucede, y a la lista de lo que no les sucede es muy grande, y estamos hablando de trabajadores en blanco y sindicalizados. Si sumás a los precarizados, que son exactamente casi los mismos que los otros en términos cuantitativos, pues bien, estás diciendo que el nivel de trabajo y negreo, que lo podés ver en el mismo Estado, un Estado que contrata, y no en planta permanente, sino con contratos que admiten fácilmente dejarte afuera, como está sucediendo en el INDEC de la capital, con trabajadores precarizados de larga... A ver, no es que los precarizaron ahora, ingresaron al juego precarizados, salvo los cargos centrales que no pueden no ser de planta permanente, casi todos los demás trabajan en esas condiciones. Entonces, lo que estamos diciendo simplemente es que han blanqueado y asegurado una estabilización en estos términos. ¿Para qué viene Milei a gobernar? Exactamente para hacer estas cosas. ¿Quién puede creer algo demasiado distinto? A ver, cuando yo le digo a un chico del Rappi, vienen por tus derechos, y él no tiene ninguno, y a él le preguntan cuál es la igualdad, no es que él crea que va a trabajar en las condiciones de un bancario. No. La igualdad para él es que todos tengan este nivel de precarización. ¿Es una respuesta inteligente? No, por supuesto que no. Es una perfecta imbecilidad social. Pero esta imbecilidad es una construcción. De nuevo, no empezó la semana pasada, no es exactamente una novedad. Fíjate, vos mirás la edad de los votantes del gobierno. El núcleo duro tiene alrededor de 35 años. Mirás la reforma educativa de Carlos Saúl Menem, 1995. De al 95 acá pasaron 3 décadas. Como se entra a los 5 o 6 años al sistema educativo, te da fenómeno. ¿Y en qué consistió la reforma educativa, aparte de destruir la educación pública? En desfinanciarla. Todas las políticas de privatización son iguales. Consiste en que si vos tenés un servicio público de cierta calidad, vos lo desfinanciás y explicás que es malo porque es público. Lo último que resiste a esta lógica es la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo más va a resistir? Es un milagro que nadie puede decir. Pero si vos seguís precarizando en estos términos, ¿qué les queda por hacer a los docentes de la educación pública que puedan hacer algo? Irse. ¿Vos querés entender hasta el final este asunto? ¿A dónde mandan los docentes de la educación pública, del colegio primario y secundario? A sus hijos, a la escuela privada. Pues bien, si esta es la valoración de los propios docentes y esta es la calificación colectiva, ¿de qué te vas a sorprender? Digo, recién estabas contándome la historia de los cócteles Molotov de ayer y del hidrante que no podía pegarle al escudo de cartón. Bien, nunca la Policía Federal tuvo grandes guionistas, no nos confundamos, pero conviene entender que no hacen falta grandes guionistas para un público de estas características. Alcanza y sobra. Porque le creen. Creen que eran... No es que creen. Creen que era gente de izquierda. A ver. Peronistas. Creen, es cómodo. El que no cree tiene que pensar de qué va. Pensar de qué va es arriesgarse al
salir del trillado corralito de lo obvio. Y el riesgo de quedarse solo, y como dice el tango, de que te bauticen Gil. Entonces, para no ser un Gil, sos un imbécil, que es un poquito más grave que ser un Gil, claro, pero no sos un imbécil en soledad. Es una imbecilidad compartida. Y bien, en ese punto estamos. Te pregunto, este es el triunfo de Martínez de Oz y también de las ideas de la dictadura. No tengo la más mínima duda. Si nosotros trazamos el arco político completo del ciclo de la decadencia nacional, arranca con María Estela Martínez de Perón y el Rodrigazo. Cuando vos tenés el Rodrigazo, ¿qué ves? Una brutal transferencia de ingresos de los sectores asalariados hacia los sectores de concentrado del capital, una devaluación importante que supone al mismo tiempo una reducción de la masa salarial en dólares. ¿Y qué hace Martínez de Oz? Estabiliza esa situación. ¿Y qué es lo que no se modifica de allí en adelante? Ese reparto. Y ese reparto es una constante. Fíjate, se han modificado muchas leyes, pero la ley de actividades financieras de 1977 no se tocó. Y esto uno dice, bueno, Horowitz, pero esto es un tecnicismo. Detengámonos un minuto en el tecnicismo. Cuando vos mirás los bancos en la Argentina, antes de Martínez de Oz, vos observás varias cosas. Primero, la banca pública es mucho más importante que la banca privada. Y la banca privada nacional es más importante que la banca privada extranjera. Esto no es más así. La banca pública suponía que cada provincia tenía un banco. Salvo la provincia de Buenos Aires y la capital federal y el Banco Nación, todo el resto de la banca pública fue barrido. ¿Qué significa barrer el Banco Nación? Barrer el Banco Nación significa que los productores agrarios que no tienen capital propio, esto es, la gran mayoría, salvo los altamente concentrados, no pueden producir. Porque el Banco Nación es el banco al que acuden, se endeudan y cuando venden la cosecha, pagan. De modo que si vos liquidás el Banco Nación, terminás de liquidar aquello que termina de impedir la concentración de todo. ¿Qué significa, entre otras cosas, la banca pública? La intervención del Estado con políticas propias. Si el Estado da créditos en ciertas condiciones, la banca privada no tiene más remedio que darlos o se queda sin clientes. Pues bien, ¿liquidaron la banca pública? ¿Se reconstituyó alguna vez? No. ¿La ley se modificó? No. Cuando vos ves la política de deuda, vos ves el programa económico en general. ¿Cuál es el programa económico de la sociedad argentina? Pagar deuda. No hace otra cosa en los últimos 50 años que pagar deuda. Construir deuda que otros o los mismos pagan. Bueno, Néstor rompió con el Fondo Monetario. Sí, pero le pagó. Es decir, le pagó. Y no debíamos un mango. En efecto, pero lo que pasa es que cuando vos no... A ver, vos podés decir Néstor hizo lo que Néstor hizo, y es cierto, pero conviene entender que Néstor no cambió la matriz productiva, no la tocó. La Argentina, en la época de Menem, tenía 7-8 millones de toneladas, perdón, 7-8 millones de hectáreas destinadas a la soja. Con los Kirchner, el monocultivo sojero se transformó en el principal ingreso de las exportaciones nacionales y sigue siéndolo hasta hoy. Pues bien, cuando vos transformás una estructura en esa dirección, los jugadores que definen esto, los grandes grupos, pues bien deciden todo. Conviene recordar que Néstor fue el que hizo el acuerdo con Clarín, que transformó a Clarín en lo que Clarín es hoy.
Pero había una industria que funcionaba. Sin duda, había una industria. Había un círculo virtuoso, como dicen los que saben. Despacito, no te apures. Mira, si yo agarro y hundo todo, fíjate, del 1 a 1, que se planteó con Menem primero y de la Rúa después, la convertibilidad, se pasó al 4 a 1. Es decir, una devaluación del 500%. Sí. Cuando yo tengo una devaluación de 500% y salario de $240, tengo la competencia del mercado interno resuelta. ¿Qué quiere decir esto? Sin inversión, los productores están en condiciones de vender acá, hasta que alcance, porque tienen una capacidad ociosa instalada, porque no se consume. Basta que se alcance la capacidad ociosa instalada para que tengas el cuello de botella. Invirtieron en ese tiempo, usaron la plata como excedente para colocarla en el sistema financiero internacional. Porque cuando vos mirás, no es que la Argentina es un país muy raro. Vos fijate, tiene 47 millones de habitantes. El mundo tiene 8.000 millones de habitantes. China tiene 1.400 millones de habitantes. La Argentina, en relación con China, vos sabés que una buena estadística tiene 3% de margen de error. Uh-huh. La Argentina no alcanza a hacer el margen de error de una estadística china. Uh-huh. Una estadística china, para que dé el 3%, tenés que tener 52 millones. Argentina no es eso. Entonces, en un país, entre comillas, estadísticamente tan insignificante y donde más de la mitad son pobres, tenés varios argentinos en la lista Forbes. ¿No te parece curioso que entre los hombres y mujeres más ricos de este planeta haya varios argentinos? No se puede establecer ninguna relación entre la pobreza generalizada y semejante rango de concentración de la riqueza. Pero ¿no cambió el guarismo mitad pobre? Pero sí, a ver, cambió el guarismo mitad pobre, pero es una estructura que cuando alcanza su techo entra en crisis. Y alcanzó su techo en el 2011 y desde 2011 en adelante no creció más. Entonces, ¿qué se logró allí? Mantener un temblequeante equilibrio. ¿Y qué pasó después? Bueno, no se ocuparon mucho de ganar las elecciones, ¿te acordás? Sí. Bien, entonces no solo no se ocuparon, sino el candidato que pusieron para ganar las elecciones es funcionario de Milei. Bien. Entonces esto no te dice nada. ¿Qué pasó después? Pero fíjate, cuando Macri gana en un balotaje, ¿te acordás? Sí. ¿Quién era el tercero en la discordia? Massa. ¿Y qué dijo Massa? Que votaran a Macri. ¿Y quién era el candidato contra Milei? Massa. ¡Wow! A ver, si estos pibes no son intercambiables, yo tengo que dedicarme a otra cosa. Estos pibes son perfectamente... Mira, vos fijate un tipo como Pichetto. Sí, o mirá los distintos dirigentes. Hoy parecía progre, Pichetto. Claro, Pichetto es un tipo... Hoy parecía progre. Pichetto, a ver, si vos sos el CEO de la compañía, Pichetto es un gran gerente, hace exactamente lo que vos le decís que haga, no tiene ningún inconveniente. Él trabaja bien para todas las compañías. Fue durante una década el jefe de la bancada justicialista en el Senado en el periodo de los Kirchner. Así que fíjate si sabe cómo se hace. Esto no le impidió ser candidato a vicepresidente de Macri. Bien. Pero de nuevo, pero mirá, La Libertad Avanza. El dirigente clave de La Libertad Avanza, de la provincia de Buenos Aires, ¿de dónde viene? Del peronismo. El peronismo está estallado hace un rato muy largo. ¿Y qué propone el peronismo? Volver a la unidad. ¿Y cuál es la unidad? Alberto Fernández es la unidad. De modo que vos entender
por qué no los votan y por qué cada vez la pecera peronista es más chica, no es muy difícil de entender. Pero vos comparás a Massa con Milei. No, a ver, no lo comparo. Son muy distintos. No tengo duda. A ver, Massa escribe con sujeto y predicado. Sin duda. Habla español o castellano. Sí, correctamente. Milei no. A ver, no tengo. Acá viene la cuestión. Y esto es lo interesante. ¿Por qué le ganó Milei a Massa? Por eso, vos fíjate, por sí o por no, Milei, dígame rápido, ¿esto es así o es asá? El pibe del Rappi está acostumbrado que lo traten así, que lo verdugueen cómodamente. Está muy claro que en un mano a mano entre Massa y Milei, y entre Milei y casi cualquiera, el que está enfrente le llena la cara de dedos. Claro, igual que al pibe del Rappi. Claro, pero la gente estaba harto de escuchar el progresismo, pero no solo, palabras bellas pero que no solucionaban su problema cotidiano. No tengo la menor duda, pero además, pibe, si vos sos tan piola, ¿por qué estoy yo en esta situación? Exactamente. Entonces, ahí está el punto. Sí, entonces, ahí viene si la tengo tan clara, ¿por qué me estoy muriendo de hambre? Así, por ejemplo. Acá viene, pero entonces viene la respuesta. Si vos sos tan piola y yo estoy tan mal, dos conclusiones posibles. O vos no sos tan piola, uno, o vos sos piola pero para vos, la casta. Entonces cuando Milei dice la casta, no hace más que contar una verdad descomunal. Vos fijate, este país tiene 50% pero no hay de más pobres. casta, no hay más casta que la de Milei. La casta de la casta. Eso es el detritus de la casta, porque él se quedó primero con lo más peor. Fíjate, cuando tuvo que ir a buscar cuadros, ¿a dónde lo fue a buscar? Al PRO. Toto Caputo, ¿de dónde viene? Sturzenegger, ¿de dónde viene? Es decir, son los tipos que hundieron esto hace un ratito. Y son los mismos tipos que ahora, caramba, ¿cómo? Fíjate qué cosa extraña, ¿no? Caputo es, según Milei, el mejor ministro de Economía del mundo, más o menos. Y él el mejor presidente. Obviamente, eso va de suyo. Pero fíjate, ¿cómo puede ser que el mejor ministro de Economía del mundo haya sido ministro de Economía de un tipo que él profundamente desprecia y al que maltrata mañana, tarde y noche como a Macri? Y además, ¿cómo le fue a Macri? Digamos, no hace falta ser ningún genio del análisis político para entender. Es un jubilado al que lo único que puede aspirar es a que la FIFA le dé algún lugar, para lo cual él tiene uñas de guitarrero. Digo, ¿vos conocés algún negocio más corrupto que el fútbol? Digo, hay que buscar. Uno nos tiene algunas dudas, dice, bueno, si la cosa nostra es peor que el fútbol, es un gran debate ese. Había una frase de Kafka que últimamente la repito. Le preguntan si hay futuro y responde, sí, hay, pero no para nosotros. Te pregunto, ¿qué ves hoy como posibilidad? ¿El peronismo tiene posibilidad? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque hace un rato largo que no hace más que lo que viene haciendo. Digo, la idea, Einstein tiene una fórmula que de básica no requiere que sea Einstein quien la diga. Lo extraordinario, dice Einstein, es que repitiendo exactamente lo mismo, alguien crea que eso va a servir. Y que el peronismo repite exactamente lo mismo, en fin, tampoco, digo, no es que hay que ser de nuevo un genio analítico, hace un rato largo que esto viene barranca abajo muy claramente. Vos fijate, cuando pierden las elecciones, en el 15, pierden por poco, y el espacio de la derecha era un espacio relativamente limitado. Tuvo que ganar en el balotaje y no ganó por demasiado, ganó ajustadamente. Sí. Ahora, cuando van al balotaje con Milei, Milei arrasa. Sí. Bien, ¿qué te hace saber esto? ¿El talento de Milei? No, es evidente que Milei no tiene ninguno. Lo que hay es un ensanchamiento continuo y permanente del espacio de la derecha.
de la derecha, digamos, en su versión... Peor. A ver, no digamos... Digo, espera, a ver, no son liberales. pero es que nosotros tenemos una idea ingenua de la derecha. La derecha no es nada en particular, es lo que en cada momento necesita hacer. Si en un momento determinado necesita el ropaje socialdemócrata, no tiene ningún empacho en tener ropaje socialdemócrata. Si hace falta tener una vestimenta más liberal, ¿no? Y si hace falta un tono muchísimo más policial, modelo Patricia Bullrich, estamos hablando de discursos políticos que sirven a un mismo interés político, y el problema no es el discurso, son los intereses. Bueno, ¿por qué el fracaso del discurso progresista fue tan brutal? O del discurso de izquierda, o del discurso peronista, como quieras llamarlo. Pero que son... O nuestro discurso, si querés digo nuestro discurso. Porque no hablan en serio. A ver, si yo te digo a vos, vienen por tus derechos. Primero, la pregunta, la enunciación es complicada. ¿Cómo vienen por tus derechos? La que dice eso es una... A ver, si yo digo, pasa tal cosa, bueno, yo soy un analista, no tengo responsabilidad ejecutiva de nada, y miro la realidad y la comento. Eso es una cosa. Pero si yo soy el presidente que se está yendo y digo vienen por tus derechos, estoy diciendo que tus derechos no son los míos. Claro. ¿Sí? Hay una clara diferenciación semántica, pero no solo semántica, política. Ahora bien, vienen por tus derechos y el antagonista era Scioli. Porque Scioli, ¿qué era? El garante de tus derechos. Caramba, cuando Scioli es el garante de tus derechos, bueno, es evidente lo que sucede. Entonces, lo que vos estás viendo es la decadencia de todo un orden político entero. Como ese orden político tiene este rango de decadencia, Milei es el nombre en la Argentina de la decadencia, como Trump es el nombre en los Estados Unidos de la misma decadencia. Pero Milei va a fracasar. Económicamente va a fracasar. Es imposible que no lo haga. A ver, yo estoy de acuerdo con vos, pero el problema no es que el fracaso de Milei, no es el fracaso del espacio. Macri fracasó, Milei va a fracasar, y el que venga atrás va a volver a fracasar. Pero el problema es quién paga esos fracasos. ¿Y fracasa quién? A ver, ¿Bulgeroni fracasa? No. No. ¿Fracasa Techín? No, el laburante, el profesional, son los que fracasan. La sociedad real fracasa. Bueno, esa sociedad real o se pone los pantalones largos y se hace cargo de sí misma. A ver, la idea de que podemos ir a buscar un salvador a alguna patria, algún lugar, es una idea que de tan desgastada ya no resiste ninguna esperanza. ¿Qué pasó con el último gobierno, Alberto Fernández? Y Cristina. ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó? Alberto Fernández es una mezcla de cretinismo e inepcia en rangos descomunales. A ver, yo siempre pensé... Redondeame el concepto. No, lo que pasa es que hoy estoy medio lavado, discúlpame. Sí. A veces tengo días donde tengo definiciones un poco más rotundas. Pero este es un día sí. Estoy muy socialdemócrata. Entonces, pero volvamos. Vos fíjate, Alberto Fernández logró una cosa en un momento muy complicado, muy difícil. Logró tener una aceptación del 80% de la sociedad en pandemia. Bien, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que estaba en ese momento en condiciones de hacer lo que le pareciera bien. ¿Y qué le parecía bien a Alberto Fernández? Nada. Pues bien, cuando alguien, teniendo una construcción de capital político insólita,
digo 80%, es algo que sucede en rara oportunidad. El general Perón, que era un hombre capaz de construir consensos muy importantes, nunca superó el 62.5% del conteo electoral. Ponele en el mejor momento 70% de imagen positiva. Ponele. Alberto llegó al 80%. ¿Entendés? A ver, es un tipo que no puede organizar el velorio de Maradona. Es un tipo que no sabe cómo se hace el cumpleaños de su mujer. Ahora, ¿entendés? El tipo que logra un respeto y una autodisciplina colectiva, la dinamita, porque a ver, contame, ¿quién es el enemigo allí? Los infiltrados del imperialismo, la embajada de los Estados Unidos, el Fondo Monetario, no, es Alberto Fernández. Bien, vos conocés muchos casos de alguien que se sienta sobre la rama y la serrucha. Bueno, acá tenés un caso calcado. ¿Y quién lo eligió, Alberto Fernández? Cristina. Bien. Digo, ¿vos creés que eso es un azar? ¿Lo eligió porque era un genio? No, lo eligió porque era un inútil. Porque en la tradición del peronismo, el heredero es el enemigo. Alejandro Horowitz, impecable como siempre. ¿Qué libro tenemos para leer tuyo? Hoy tenemos suerte. Se llama Chivo. Sí, tenemos suerte. Mira, tengo algunas novedades divertidas en este sentido. Primero, acaban de reeditar, el Planeta acaba de reeditar El Kirchnerismo desarmado, y acaba de reeditar Lenin y Trotsky, Los dragones de Marx. Que es impresionante. Sí, totalmente, estoy completamente sorprendido. Edasa va a reeditar, ahora sale, en este momento ya entró a imprenta, ¿cómo se llama? Ay, caramba, no me acuerdo los títulos. No, esperá, como no me voy a acordar de los títulos de mi propio libro. Drukharov está tratando de decírmelo. Las dictaduras argentinas. Y acaba y ha reeditado una vez más Los cuatro peronismos. Y tengo una novedad de bulto. Con Federico Simonetti, que es el que maneja ese magnífico programa País de Boludos, se ha lanzado a un canal que es el PDB. Adentro del PDB yo voy a tener un programa sobre política internacional una vez por semana. De modo que, ¿qué te puedo decir? Muy bien, ¿cómo está ese Drukharov? Drucky está muy bien, Drucky le va fantástico. Fíjate, no hace otra cosa que escribir y publicar. A ver, digo, no es que escribir y publicar, creo que conviene saber que no es tan sencillo, ni escribir ni publicar. En los días que corren, que una editorial ponga el dinero para sacar un libro, es toda una aventura. Hay que vender un libro. Que no se venden los libros, no se venden. Muy poca gente vende. Este es el punto. Así es. Se vende poco y se vende muy poco. Y bueno, el último libro de ella que leí me gustó muchísimo. Estuvo acá. Ah, sí, ¿cuál leíste? El de los cuentos. De las cosas. Claro. Sí, es un libro magnífico. Magnífico. Elsa, tenés que venir pronto, muy pronto, pero ven y saludá, porque está acá. ¿Qué vamos a hacer? Encantadísima. Venir a tu programa, bueno, pero estoy colándome, este no era mi paso. ¿Cómo colándote? No tengo tiempo. Estoy de princesa consorte hoy. Muy bien, te saludo. Último libro, título. La familia de las cosas, Interzona. Exactamente. Bueno, gracias. Por supuesto vas a volver muy pronto. Horowitz, como siempre, de corazón te agradezco. No, como vos sabés que venir acá es como decirlo. Hay lugares donde uno va porque son parte de los lugares donde uno va. Uno no va a cualquier lado. A cierta altura de la soirée, uno va a donde decidió ir. Y no va a donde no decidió ir. Entonces, es muy... A ver, ¿vos me viste alguna vez en un programa de Mirta Legrand? No me vas a ver. Nunca te vi. Bien. Tampoco te vi con Majul. Bueno, eso es porque Majul no me invitó, viejo. Si no, iría corriendo. No tenés idea qué velocidad. Con Feynman.
pero vos elegís a los tipos que yo más admiro. Maestro Alejandro, gracias. Perdón, No. esto tan breve con Elsa. Muchas gracias. Esto es El Refugio. Hay mucho material. Ya está Luis May. Justo hoy hablar de infancia, ¿no? Justo hoy. Los pájaros de la tristeza. Ya venimos. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. La realidad puede verse con un micrófono. Los sábados a las 9, AM530 convoca a una mañana sin diarios. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet y Nagus arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios, en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en El Refugio corremos el telón para charlar de teatro. Qué bueno recibir a Larisa Rivarola. Qué bueno recibir a Larisa Rivarola. ¿Cómo estás, Larisa? ¿Qué haces, Osvaldo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo anda todo? Muy bien, acá con calor, pero bien. Tratando de, sobrellevar la coyuntura. de reponernos. Bueno, he visto una obra que a mí me gustó, no sé a vos, pero a mí me gustó mucho. Te escucho. Muy interesante, Madre Ficción, en el Teatro Metropolitan de Mariano Tenconi Blanco, con dirección de Mariano Tenconi Blanco. Está los viernes de febrero a las 10:15 de la noche, así que pueden aprovechar porque es una reposición. Yo el año pasado no la vi porque iba los jueves a la noche.
qué difícil. Claro, yo la vi en un miércoles, que hubo toda una polémica, que me decían que no era función los miércoles. Bueno, yo la vi un miércoles, era una función especial, pero bueno. Claro, tal cual. Bueno, así que mira, la obra, para ser como sintética, en términos de argumento, es relata de alguna manera en los momentos, digamos, de un dramaturgo argentino que tiene ascendencia uruguaya, que recibe el encargo de escribir y de dirigir una obra por parte de la Comedia Nacional de Montevideo. La obra además está situada en 1994 y el protagonista, el autor que interpreta Diego Velázquez, le va a costar llevar esa empresa adelante, le va a costar escribir, ¿no? Esto es un poco lo que vemos. A mí lo que me interesó, me pareció muy potente, muy interesante de la obra, es que de algún modo pone en escena o cuenta un proceso creativo, o sea, un proceso de elaboración de obra, más allá de lo anecdótico de él con quien dialoga y los otros personajes con los que tiene vínculo. Lo central me parece que es ¿qué significa un proceso de creación de obra, de elaboración de obra? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa reescrituras, reiteradas versiones? O sea, el trabajo de escribir y reescribir, e incluso los blancos en ese proceso de escritura, esos momentos donde parecería ser, o él dice que nada se le ocurre, que no logra pensar esa obra. Me parece que es interesante pensar que todo eso es lo que configura ese proceso creativo y que eso orgánicamente es parte de la obra que él finalmente crea. Y la verdad que la manera en que lo pone en escena, Madre Ficción para mí es como un diario de artista, pero no porque él relata fechas, lugares, situaciones, sino por cómo se va exponiendo ese proceso creativo, incluso cuando es frustrante o cuando parecería ser que nada se le ocurre. Y acá quería destacar como dos elementos para construir eso de parte de Tenconi Blanco. Por un lado, cómo espacializa la obra, o sea, cómo aparece, digamos, en términos de escenografía, diferentes, como diferentes niveles, que para mí, digo, que me interesa mucho cuando trabaja la memoria de Les en la imagen tiempo, bueno, como capas de memoria, ¿no? Porque él recuerda, ¿no? Y estos diferentes niveles que hay en la escena, me parece que remiten a los diferentes ángulos que uno va tomando cuando con el paso del tiempo intenta recuperar ese pasado, esas capas de memoria que de alguna manera para mí como construyen la identidad. En el caso de este escritor, de este protagonista, construye su identidad, porque además lo hace a través de, me parece, otro elemento interesante que son la madre, la abuela, esa novia que tiene, con las que va dialogando, que me parece que también hacen de alguna manera a construir parte de su memoria, que además nutre su identidad. Algo interesante ahí, yo creo que a partir de cierta edad, y el protagonista de la obra tiene 40 años, de hecho lo explicita, entonces que a cierta edad que uno, más allá de que somos lo que nos tocó, de uno es lo que a uno le tocó, parece que uno es lo que pudo hacer con eso, lo que nos tocó, ¿no? Y me parece que este sujeto evidencia eso de alguna manera, lo evidencia en ese proceso de escritura, y no puede disociar eso que él es con eso que quiere escribir. Y creo que eso es lo más potente de la obra, me parece. Velázquez ahí es como es actor y es didascalia al mismo tiempo, recuerda y actúa, y no está disociado de eso, tiene como una unidad muy interesante con su actuación. Del mismo modo, Valeria Lois como su madre, que parece brillante, además de Valeria Lois, la verdad, donde uno la ve, y la actriz de Suavecita, Camila Peralta, notable. A ella iba notable también, notable. Porque hace dos papeles, la verdad que los dos los hace bien, tanto como abuela como novia. Yo me quedaría con la abuela solamente porque me parece muy interesante
esa línea generacional que construye Tenconi Blanco entre abuela, madre e hijo, que me parece que le da como una profundidad interesante en términos justamente de identidad. Y sobre la relación entre la identidad y el proceso de escritura, quería, para cerrar, si tengo 2 minutos más, algo a lo que me llevó a pensar qué significa ese proceso de creación de obra, a un fragmento, un texto de El viaje inútil de Camila Sosa Villada. Sí. Ese texto que es escritura, es la vida y la escritura también indisociadas. En un momento Camila Sosa Villada relata, cuenta, describe el vínculo con la madre a través de cómo le enseñó a leer la mamá. Y si me permitís, voy a leer ese fragmento para cerrar la columna, porque me pareció muy ilustrativo de lo que plantea Tenconi Blanco. Ahí Camila Sosa Villada tiene 5 años en este relato, y dice, y de repente abro la boca, y empiezan a correr las palabras. Lo hago en voz alta, como todos los niños que aprenden a leer, con muchísima torpeza, como los primeros pasos, leo sin saberlo. Simplemente sigo mi cuerpo. Mi mamá se da vuelta sorprendida como si hubiera visto un fantasma. Desde lejos, encima de los fuentones con sus guantes de goma todavía puestos, me pregunta qué estoy haciendo. La miro sin poder responderle. ¿Estás leyendo?, me pregunta. Pero yo no puedo afirmar ni negar, no sé lo que estoy haciendo. ¿Estás leyendo, hijo?, me pregunta otra vez. ¿Estás leyendo?, vuelve a gritar. Es, posiblemente, uno de los días más felices e inesperados de nuestra vida, contra toda la soledad y la tristeza de vivir en ese pueblo, donde el único entretenimiento es sentarse a mirar los autos pasar por la ruta, en ese pueblo donde nos hemos tenido que anclar solas las dos, en ese pueblo donde todo llega tarde, donde no tenemos luz eléctrica, ni gas, ni esperanza de nada, ahí resultó que sin quererlo y sin sospecharlo siquiera, mi mamá me enseñó a leer. Bellísimo, impecable, Larisa Rivarola, te mando un fuerte abrazo. Hermoso volver a escucharte. Dale, nos un cariño vemos. Grande. Abrazo. Son las 23:05, ya en instantes Luis May. Hay teatro a partir de una obra que también me interesó mucho, que parte de Florencio Sánchez, parte de un texto maravilloso de Florencio Sánchez, pero crean otra cosa. Y hay muchos, pero muchos mensajes, y quiero tratar de leerlos. Le voy a pedir a la producción que en algún momento me dé un ratito para leer mensajes, en algún momento que me lo dé. Ya venimos, 23:06. Ensayo,
cuento, novela y poesía en la boca de sus autores. Momento de libros en el refugio. Muy bien, me senté y leí Los pájaros de la tristeza de Louise May, y quiero decir que justo hoy es un día ideal para hablar del libro y para leer el libro, porque hablamos de las infancias. Uno cree que las infancias son parecidas, no son parecidas, son terribles, y lo que cuenta a través de una prosa impecable, a través de una poética, que vamos a hablar de su poética, muy muy potente, es la historia, y los narradores son dos pibes que andan con onda, muy entre comillas, haciendo maldades por el mundo. ¿Y el mundo qué hizo con ellos? ¿Qué hizo con ellos? El mundo los destrozó. Los destrozó. Entonces, la prosa de Louise May toca el núcleo, a través del lenguaje, de esa brutalidad que anida en ellos. Digo, brutalidad no sería la palabra que quiero encontrar, pero ¿por qué son así esos niños? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasa? Bueno, de esto se trata. Louise May, maestro. ¿Cómo le va, Osvaldo? Leí varios libros tuyos, bueno, pero empecemos por Los pájaros de la tristeza. Sí. Lo escribí ya hace mucho tiempo, si acaso, bueno, los tiempos en cultura son extraños, ¿sí? Son por lo menos sui generis. Pero fue durante una época en que me interesaba mucho esta cuestión, la etimología de infancia, ¿no? Que viene de infante, del no hablante, del que no tiene voz, ¿no? De ahí viene infantería también, ¿no? O sea, el que no puede opinar sobre lo que le mandan a hacer, ¿no? En esta cosa de la potestad o patria potestad que los tiene un poco presos, a pesar de que los los son los inicuos, los que no deberían tener ese patrimonio, ¿no? Que no por nada viene de las cosas del padre, ¿no? O sea, así como matrimonio, las cosas de la madre, ¿no? Todos crecimos con esa lógica de las cosas útiles, ¿no? La casa, las cuentas bancarias son del hombre, ¿no? Y las otras cosas, ¿no? La escoba y compañía son de la mamá, ¿no? A ese lugar nos llevaron. Y estos niños, en torno también a la discapacidad, ¿no? Que hoy está de vuelta, siempre, la historia cíclica. Bueno, hay un niño que le falta su mano. Sí, que tiene un cierto retraso, que nunca fue acompañado para salir adelante, pero es muy inteligente a su modo, son supervivientes, que también es una pedagogía que pueden transmitir ellos mismos, pero están ahí tirados al costado del camino, ¿no? Buscan al padre. Buscan al padre porque el padre se fue, el padre no está, es un padre más que no está. Mutis por el foro, diría acá la compañera Larisa. Y en ese sentido, ellos comprenden las reglas adultas de manera muy particular. Entonces lo que quieren es recuperar el título del hombre de la casa, ¿no? Que siempre le llenaron la cabeza con eso, ¿no? Sobre todo uno de ellos. Sí, claro, quedó traumado, ¿no? Quedó traumado y quiere, bueno, ahora que papá no está, hay que buscarlo para decir que nos dé el título, ¿no? Y hablan de títulos, ¿no? De cosas. Y lo van a buscar con una bicicleta y lo que tienen para defenderse en su especie de tanque de guerra, que es una gomera. Cuidándose de esto, de lo que saben que les puede pasar, ¿no? En cualquier lugar, más en los lugares, las oficinas del padre, ¿no? Las whiskerías, las múltiples whiskerías. Y en ese viaje de los héroes, digamos del héroe, porque los hermanos vendrían a ser parte de algo así como el juego del doble, donde famosos personajes duales, ¿no? Que tiene la literatura, como de ratones y hombres, Una sombra ya pronto será, ¿no? La maravillosa novela de Osvaldo Soriano, con el Tano y el muchacho que nunca llegan a ningún lado, ¿no? Buscando trabajo. Un poco basándome en algún personaje del Camino del Tabaco, de Erskine Cadwell, que alguno lo recordará, una novela muy vendida en su momento y olvidada, pero que cada tanto logro incorporar en la lectura de algún alumno, y dice, pero pucha, che, ¿cómo no se reedita esto? Y bueno, como dice Abelardo Castillo, a veces es más importante
reeditar que editar y releer que leer, ¿no? O sea, y esto es un libro reeditado y ahí está un poco la gracia de todo esto. ¿Y la madre? Y la madre hace lo que puede. Hace lo que puede. Hace lo que puede. Por momentos puede poco. Puede, eso es lo que puede y nunca es suficiente, ¿no? En un mundo que rechaza todo trabajo civil, al que nos bien acostumbramos durante algún tiempo, hace unos años, y después volvimos a soltar, no yo, pero sí unos cuantos, y que nos dicen que inventamos la grieta, y no, hoy son días muy, muy sensibles en ese sentido. ¿Cómo lograste encontrar el tono? ¿Cómo lograste encontrar lo que dice un niño y cómo lo dice al niño? Yo estaba bastante obsesionado con la voz, esto de, bueno, yo vengo de una familia de muchos hermanos y el chito de la boca era normal, ¿no? Entonces encontrar la forma de decir algo era difícil. Y en el barrio en el que estaba, que bueno, era un lugar difícil, había dos grandes institutos pegados. Uno, un instituto de ciegos, el Román Rosell, que aprendí mucho de los ciegos, sobre todo porque eran grandes carteristas, o sea, no veían y tenían un tacto muy sensible y una palabra muy afilada. En pelearte dialécticamente con un ciego era una batalla perdida de antemano. Te pasaban por arriba, siempre salías lastimado y era maravilloso. O sea, ahí creo que esa fue una gran escuela. Y la otra fue un instituto para chicos que estaban muy, muy mal, con ciertos retrasos y que pasaban todo el tiempo por la puerta de mi casa y yo los escuchaba hablar como podían. Y también, sobre todo, desde la crítica de la retórica narrativa, ¿no? o literaria, que muchas veces nos combinaba hacerlo de cierto modo y por qué no puede contar una historia uno de estos muchachos. Y también, obviamente, sin olvidar a Faulkner, ¿no? O sea, en El ruido de la furia, que es insoslayable, que después tomaron varios, como la débil mental de Ariana Harwicz, o bueno, por supuesto Las primas, de Aurora Venturini. Hay muchas historias con voces auténticas, o recuerdo alguna vez cierta brutalidad, como bien dijiste vos, de un libro de Cucurto viejo, Cosa de negros, que me había gustado mucho. Muy divertido. De Washington Cucurto. Esas son inspiraciones. Y después, bueno, el oído, ¿no? Pero hay una poética que viene repitiéndose, ¿no? Claro, para mí un escritor tiene que tener una propia poética, ¿no? Sí, fluctuante, por supuesto. Fluctuante, claro está. Yo me acuerdo, no me preguntes mucho, pero me acuerdo El pasado del cielo. El libro ¿de qué año era? De años, hace muchos años, no sé ni cuándo lo escribí, pero como yo acumulo mucho material era muy bueno, era emotivo. Cuando lo leí me conmovió. Sí, ese era uno de los de Seix Barral Seix Barral. Sí, y ahora escribo muy diferente, pero feliz de permitir que haya rincones de uno y otro texto en los textos en que conforman una obra o un intento de sutiles repeticiones, ¿no? O sea, nada demasiado había uno nuevo. Que era, por ahí me equivoqué, que beben los que no leen como yo. Sí, exactamente. Que va a salir el segundo en algún momento, que se llama, un poco cortasareando la cosa, que leen los que no beben como yo, ¿no? Para hablar de los dos problemas que uno siempre arrastra en la vida, ¿no? La lectura y la bebida, ¿no? A veces prepondera uno, a veces prepondera el otro, ¿no? Ya no fumo, al menos hace muchos años, no es poco, pero eso es un libro de cuentos, el que beben los que no leen como yo, y con la pregunta esta que se hacían hace un rato con Joro, ¿no? Que en realidad es una afirmación tuya, que a veces se lee poco acá, ¿no? Teniendo las posibilidades. Nosotros tenemos una cultura muy poderosa, con muchísimas editoriales, mucha oferta cultural. En el mundo no existe eso, pero en ningún lugar del mundo. Yo no existe. Más viajo y menos y más me enamoro. Bueno, además fuiste librero. Sí, muchos años. Ya sí. No, por suerte no tengo la energía para hacerlo.
y fue suficiente para copiar algunas enseñanzas. También yo creo, no fervientemente, pero sí tengo una sensación de que es muy importante la educación fragmentaria del autor, ¿no? O sea, no solamente, como me dijo Luigi Tarroni una vez, que yo no tenía nada publicado y era librero, ¿no? Acá en una librería cercana. Y él iba siempre con su hijo, un muchacho maravilloso, muy lector, y yo le di un día, ¿vos recibís material, Luis? Ya que estamos hablando todos los días, hablamos de literatura. Yo sé que yo te leí, había leído El Cara Pálida, una gran novela vieja de Tusquets, y él me dice, sí, recibo, pero vos estudiaste letras. Y yo le digo, no estudié, perdóname. Me dice, no, entonces mandame, me dice. Yo pienso en Luis y digo, es el hombre que leyó todo. La pérdida de Luis fue terrible, porque Luis había leído todo. Sí, o sea, no había manera. No, uno se preguntaba, pero leíste todo. Era verdaderamente un animal cultural. Era una bestia. Era una bestia. Gran tipo. Gran tipo. Y otra cosa que me quedó de Piglia siempre era la deriva intelectual. Sí, claro. ¿Viste? A mí antes, no sé cómo explicarlo, me daba hasta culpa ir saltando de un lugar al otro. Y Piglia, a quien yo admiro, yo también. Me abrió el camino. Claro. Me dijo, Osvaldo, esa es la manera. Claro. Y cuando me dijo, qué bueno, porque digamos, yo por supuesto, sin el talento de un creador, me permito eso. Sí, claro, bueno, ese Piglia es muy pedagógico. Ir de un lugar al otro. Hoy hablaba con un alumno, me decía, ¿Piglia profesor o Piglia novelista? Aquí las dos cosas. Las dos cosas. Como profesor, digamos, yo leí sus clases, ¿no? Claro. Es genial. Sí, absolutamente genial. Sí. Como cuentista también. Yo digo que como profesor era un gran cuentista y como cuentista era un gran profesor. Claro. Está cruzado. El último lector es impresionante. Claro, por eso. Es impresionante. Sí, es la metaliteratura que un escritor se tiene que permitir, ¿no? O sea, incluso los otros días releía la entrevista a Borges que le hizo el Paris Review en el año 66. Sí, la tengo. Hermosa. Sí, los dos toman. Y Borges empieza... durante 2 páginas, Borges le pregunta al entrevistador. O sea, bueno, nada es lo que parece. Yo lo entrevisté 3 veces. Bueno. No. Sí. Me mandó a La Nación, yo estaba en La Nación. Sí. Y Borges, lo primero que me dice es, ¿cómo es su nombre? Quiroga. No crea lo que decían de Quiroga, no crea lo que decía Sarmiento, no era tan malo como él lo describe, como si a mí me importara, pero ya con eso vos entrabas en su mundo. Claro, y sí, porque ingresa sobre todo en una de las grandes herramientas de la literatura, que es la digresión, ¿sí? Total. Podías decir cualquier cosa. Claro, o Bartés lo decía más lindo, dice la adyacencia, ¿no? O sea, que es hermosa palabra, sin ser novelista. Nos regaló ese concepto, ¿no? Busca el costado, no en el final del camino, no vayas hacia el final, no persigas la arquitectura. La arquitectura en literatura, a diferencia del plano de la arquitectura literaria, viene después de la escritura, no antes. Entonces uno dice, pero no tengo que hacer un croquis. Bueno, eso es muy relativo, ¿no? O sea, podés equivocarte. Y Bartés nos decía, si viajas a Mar del Plata, no lo decía así, ¿no? Pero si viajas a Mar del Plata, para en Atalaya, ¿viste? Por la media luna. Ese es el viaje. También estaba Chimbote, un dulce de leche que me gustaba mucho y que ahora lo arruinaron un poco. No tiene el mismo nivel, ¿no es cierto? ¿Cómo lograste tu poética? Yo me equivoco mucho, ¿viste? Yo me equivoco realmente mucho. Escribo, por suerte... Todo. No, me la paso, leo todos los días, no sé si mucho. Yo, como decía Borges, ¿viste? ¿Dónde hallaré tiempo para no leer tantos libros? Ahora estoy releyendo un libro que leí hace mucho tiempo, que lo leí tan mal, y ahora estoy fascinado porque es divertida, que es un libro, una novela real de Minai Mizumura, publicado por Adriana Hidalgo. Lo publicó Adriana Hidalgo, no lo leí, lo tengo ahí, no lo leí. Brillante, en su momento dije, qué cosa aburrida. Y ahora digo, qué divertida, qué tono... Qué cinismo, qué gracia, qué encanto que tiene ese personaje con la vida, ¿no? El no entender nada, como el niño que ve el sol por primera vez y cree que sale por primera vez en el mundo, ¿no? Y lo critica igual, ¿no? O sea, es muy divertida. ¿Cuántos libros tenés publicados? Publicado, creo que 15.
No es tanto. No. ¿Y se consiguen los 15? Que menos algunos, sí. Creo que menos. Muy difícil de conseguir Macumba, de la hermosa Notampuán. De Notampuán, del exacto, amigo lo tenía. Pérez Morales, tipazo, que fue uno de los grandes maestros para todos nosotros, como libreros y como lectores. Había unas brujas de Carupá. Es en secreto la segunda parte de Los pájaros de la tristeza, claro, donde uno de los primos, que salió bastante mal también, lo ponen a trabajar de brujo, ¿no? O sea, pero el tema es que la abuela y la madre que leían el té y todo eso, y la mano y demás, y jugaban a eso en un lugar que era normal. Este muchacho tiene poderes reales, ¿no? Y va a generar una especie de revolución, entre otras cosas prende Fun Shopping, todo lo que siempre quise hacer en la vida, ¿no? O sea, pero bueno, lo canalizo en donde puedo, ¿no? No, por favor. Escribís todo el tiempo. No todo el tiempo, yo con 2 páginas por día está hoy, ¿viste? Es un ratito, trato de hecho ahora que vivo en Turdera y tengo un jardín muy chiquito, pero controlo un poco las flores que intento plantar y que no se la devoren algunos bichos, otros sí, y mientras hago eso escribo. Y total, yo sé que esto es un oficio de paciencia y que lo que esté escribiendo tal vez nunca salga, y no está mal eso, o sea, no está para nada mal. Tengo alumnos que están inéditos y son maravillosos, que merecen mucho más publicar que cualquier texto que haya escrito en este tiempo, ¿no? De hecho, acabo de terminar una novela. ¿Título? El título se llama El origen de los disfraces, sobre un autor que es un poco lo que me pasa en los talleres. A veces hay muchachos y muchachas también que les cuesta mucho aceptar el destino de un libro, ¿no? O sea, que a veces es corto, a veces son fantasmas de corto tiempo, desaparecen en el aire y hay que seguir escribiendo. Y este muchacho, un contador muy solitario, gran lector, decide que no va a resignar su libro y que lo va a perseguir, para lo cual le paga a los libreros. Es un texto metaliterario lleno de citas apócrifas, ¿no? Como haría Aira en su diccionario, todo inventado. Y este muchacho entra en la casa de los lectores a hurtadillas para sacar el libro de la biblioteca olvidado y ponerlo en su mesita de luz, en la cartera de la dama, en el bolsillo del señor, ¿no? O sea, para que se siga leyendo y que se sorprendan que siempre aparece el libro en su cartera. Tenemos Los pájaros de la tristeza de Luis May, no dejes de leerlo, lo publicó Factotum. Sí, gran. ¿Cuál otro podemos recomendar? Y yo me merezco uno de los infiernos de Dante, si recomiendo un libro mío. ¿Cuál me gustaría que lean? ¿La bruja? Brujas, o el libro de cuentos es lo más maduro. El título es Que beben los que no leen como yo. Claro que rima casi, ¿no? Sí, y una historia turbia, si les gustan las cosas turbias. Sí. Tal vez Curavichera también, que es una historia que editan las chicas de La Crujía, un gran equipo. Puede ser, pero si no, también me gustaría que lean un montón de cosas. Bueno, pero tenemos Los pájaros de la tristeza, Factotum. Sí. Luis May, muchas gracias. Quería agradecerte igual primero porque el refugio de la cultura en general, toda tu invención, a mí en lo particular, siempre te lo quise decir, pero fue uno de los grandes tótems educativos, ¿no? Había tan poco, ¿no? Allá lejos en el tiempo. Después se multiplicaron, pero en su momento había poco y esto me nombraste a Piglia, ¿no? Tus entrevistas a Piglia. Eso no me lo digas, que me conmovés y tengo que conocer. Sí, pero es la verdad, ¿viste? Me conmovés. Gracias, Osvaldo. No, gracias, de corazón. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural. Teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. Bueno, enseguida vamos a hablar de teatro a partir de un espectáculo que me gustó mucho y lo recomiendo. Ortopedia Sánchez, injerto teatral sanitario. Son excelentes actores. La idea es muy muy buena. El director es un talento y va en El Grito los viernes a las 9 de la noche. Pero voy a hablar con los actores. Pero antes tengo tantos mensajes que algunos tengo que leer. Hermosa coincidencia, Osvaldo, con vos. Buscando un libro se me cruzó Las intermitencias de la muerte de Saramago. Las intermitencias. Qué sabio. Hace años que no lo leía. Lo escuché en la Casa Argentina de Madrid y le comenté que Freud aprendió castellano para el Quijote. Estela Citanguera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Son muchos los mensajes, ya que estoy tratando de elegir algunos mensajes, ¿no es cierto? Bueno, Betty de Palermo, excelente entrevista, Horowitz, buen programa, gracias. Juan Díaz, Osvaldo querido, el pueblo vota y los elegidos van al cuarto oscuro mayor, un congreso camaleónico, ahí van a trabajar para el que pague mejor, dice. Pero atente, la derecha siempre le mintió al pueblo y lo perjudicó. Osvaldo querido, Juan de Villa María. Alejandro Horowitz, un verdadero intelectual, el mejor analista político de la realidad, en particular de la Argentina. Gracias por la invitación al refugio y la oportunidad para escucharlo, dice Irene. Excelente tu editorial, te felicito, Alicia de Ituzaingó. Gracias, Osvaldo, por la lúcida y cálida compañía cada jueves. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hermosa coincidencia, ya lo leí.
Muchos mensajes para Alejandro. Gracias, Víctor de Florida. Gracias, María Teresa de Belgrano. Llegué con el programa empezado. ¿Dónde puedo escucharlo desde el principio? En cualquier momento. Hoy mismo, cuando termina, mañana, el domingo. ¿Por qué? Porque queda en esa pantalla que tenemos ahí. ¿Ves que hay una pantalla ahí que estamos presentes? Bueno, queda ahí. Queda para la eternidad. Es así. Cambio de tema. No sé si voy a poder leer más mensajes. Cambio de tema y saludo a dos excelentes actores, Valeria Roldán y Daniel Vejino. Hoy vengo bien, ¿viste? Vengo mal, Vejino. Bueno, hablemos de qué hicieron con esta obra de Florencio Sánchez, que es un clásico. Te escucho, Valeria. Y no sufras tanto. Porque Valeria es la protagonista, de alguna manera, ¿no es cierto? Así es, Luisa, que sí, sufre tanto. Bueno, se está muriendo. Así es. Tiene una tuberculosis terminal y, bueno, su familia, su marido, su señor esposo, junto con su hermana, bueno, sus hijos son pequeños, ella es engañada, o sea, le dicen que tiene una bronquitis y bueno, le esconden esta enfermedad creyendo que pueden evitarle el sufrimiento. Ella sospecha todo el tiempo y sufre esa sospecha y bueno, aparte pasan otras cosas, digamos. También hay como un deseo de que se vaya, ¿o no? ¿De que se muera? Sí. Sí, puede ser. Sí, porque no tiene cura, digamos, es algo que... No, y porque el marido tiene como una... Sí, el marido tiene una historieta. Una historia, en fin, no voy a contar toda la obra, ¿no es cierto? Pero, digamos, ya tiene quien lo acompañe en la vida. Así es. ¿No? Sí, es un ser cínico. más... Sí, absolutamente. No sé cómo lo ves, Daniel. Sí, hay algo del entorno de Luisa, que es la protagonista de la obra, que todos están en una, ¿no? Todos están en una simulación, forzadamente puestos en una representación de algún modo, que es lo que toma el autor de la adaptación, Andrés Mangone, que es el director también, es lo que toma un punto, ¿no? Que la actuación, lo que lo liga al teatro nuestro, es esa actuación que el entorno familiar en el original de Sánchez estaba imponiéndose para evitarle el sufrimiento, entre comillas, y la están haciendo sufrir un montón. Mangone, que es un gran director de teatro, toma un camino que a mí me interesó mucho, que es una vuelta política le da a la obra. ¿Qué podríamos decir de esa vuelta política que incluso aparece en el panel de fondo? Las fábricas, los lugares donde trabaja el obrero, que dicho sea de paso, ahora si el trabajador se enferma, la culpa es de él, por enfermarse. Claro. ¿No? Que se joda. El patrón no tiene nada que ver, no hay por qué pagarle la totalidad. Esta es la idea de la monstruosa nueva reglamentación. Te escucho. Sí, yo creo que es una buena excusa para eso, hacer metáfora, ¿no? Yo me siento un poco argentina, o sea, soy Luisa, pero por momentos... Claro. Soy... Por eso ahí está la vuelta política. La vuelta política está ahí, en la mentira, en la confusión, en el derrumbe, en la participación de los otros en ese derrumbe. Y el esfuerzo también de una clase por mantener algo de antes, ¿no? Algo que... Tienen que mantener la apariencia. La apariencia y el poder, que se le derrumba también, de algún modo. Pero en la intervención política están los ecos de, no sé, por decir algo, la Semana Trágica. Claro. Están los ecos de las caídas, los cambios abruptos. Qué bueno. Y por eso la interpretación tiene lo que tiene la lectura política, porque son excelentes actores, quiero que los nombren a todos, ¿no? Son muy buenos. Esto por una parte. Por otra parte, salir del realismo de Florencio Sánchez. ¿Cómo es esto de salir del realismo? ¿Cómo es esto de ese tono de actuación que encuentran ustedes como intérpretes? Bueno, un poco creo que es la propuesta de la dirección, de la mirada. Ensayamos con un texto
escrito, digo que no se modificó prácticamente en absoluto, o sea que el primer texto que nos llegó era esa versión. El texto es de Mangone. Sí, pero es cierto que aparece mucho también Florencio Sánchez, ¿no? Hay ese trazo poético también y político, porque Sánchez también estaba totalmente atravesado por la política. Pero sí, lo que hace Andrés es re interesante, cómo aprovecha ese texto para discutir, para traer algo tan actual. Porque por un lado tenemos la tuberculosis que en ese momento, hoy por supuesto se cura, en ese momento no se podía curar, ¿cierto? Tenemos a Chejo, por ejemplo, ¿no? Digo, entre grandes creadores que murieron de tuberculosis. Por un lado tenemos eso. Pero por otro lado, esa tuberculosa parece la Argentina. Es como una enfermedad que no se puede curar, pero que a la vez hay que mantener la apariencia de que está todo bien o de que es posible que se disimule aquello que no puede disimularse. ¿Cómo lo ves? Sí, la mirada me parece acertadísima. Y el tono de actuación que decía me parece la clave también. Hay una búsqueda desde el comienzo de los ensayos, ¿no? De encontrar esa actuación que nos saque del realismo y ponga esto en una poesía, en un teatro. En otra poética. Exactamente. Hablemos de tu personaje. Bien. Porque quien no vio la obra no sabe. Roberto. Siempre Roberto. ¿Qué pensás de Roberto? También a mí me apareció desde el comienzo de los ensayos, desde la lectura, un tipo de actuación argentina. Se me aparecía como imagen del cine de los años 30, algo de eso. Y para mí representa una clase, un pequeño empresario, de la Argentina de siempre, alguien también aferrado a, no sé si empresario en sí, pero alguien aferrado a un sistema de poder que ya está bajo control y exigido a tener el dominio de eso, ¿no? Cuando se está cayendo a pedazos todo a su alrededor, como puesto en una figura paternalista, poderosa, que también es algo fingido, ¿no? Forzado, de algún modo. Y eso aparece en la actuación. El personaje de Roberto es así, es fingido y es forzado. En el texto original también. Sí. Me parece a mí, ¿no? Sí, demasiado formal y... Luisa. Valeria. Sí. No me equivoqué. Luisa Valeria, sí. Pensaba en... ¿Qué dice tu cuerpo dentro de ese personaje? ¿Qué sentías cuando lo ibas componiendo? ¿Qué te pasaba con tu propio cuerpo y el personaje? Eso, torbellino, ¿qué más? Sí, a mí lo que me pasó es que cuando me llamó Andrés, yo había decidido no hacer teatro por un tiempo. Dije, no querías armar nada. No, quería dedicarme a escribir, por ejemplo, a escribir una serie, a dedicarme y bueno, me llegó el texto en enero del año pasado y bueno, fue Sánchez, que aparte es un autor que amo profundamente, desde que apareció en el estudio de Bartiz, después Pompeyo. Bueno, lo hizo Pompeyo. Sí, también. Lo hizo Bartolo, también. Sí, hubo circulaba mucho puesta por esos lugares. Bueno, Julio Chávez también. Julio Chávez. Es el clásico, es nuestro Shakespeare, como dicen, rioplatense. Bueno, y había algo de eso que me convocaba y cuando leí la versión me enamoré también. Dije, bueno, entonces sí tengo que hacer teatro. Y bueno, después fue un develar, ensayo tras ensayo, eso. Fue un gran desafío porque el texto es muy denso, es mucho texto, muy poético, muy todo. Entonces tenía que ponerme, por ejemplo, a estudiar ese texto y bueno, después por supuesto a pasarlo por mi cuerpo, pero me trajo como un gran aprendizaje, un gran desafío, y las funciones, son muy exigentes. Es
nunca me pasó con otra obra. Sí, Como sí, nunca es viví esta un enorme despliegue, ¿no? intensidad. Sí, es como una Físico, maquinita, todos ahí tenemos que estar ahí muy precisos, muy concentrados. Daniel, ¿y a vos qué te pasa? Con la obra, con el texto, con el vestuario, con la escenografía. A mí me parece como espectador la disfrutaría mucho. Siempre me pareció eso. ¿Te gustaría verla? Por otro lado, en cuanto a la exigencia en la actuación y en cuanto al funcionamiento de la mecánica de la escena, me hace acordar mucho también a un teatro under que yo vi acá cuando llegué a Buenos Aires. Yo soy de San Nicolás, del interior, y yo llegué para el año 86 a vivir a Buenos Aires, y lo primero de teatro que he visto fue en el 89, en el 90, y me acercó mucho a ese tipo de actuación de Urdapilleta, de Tortonesa, algo de eso, del Rojas. encuentro algo de eso familiar en un punto. Ahí hay una corriente teatral muy potente, que está Bartí, que está está Pompeyo, que yo no diría, hay gente que lo encasilla, dice neogrotesco, no sé exactamente si esa es la palabra, pero sí creo que tiene mucho que ver con la tradición más profunda del teatro argentino, que viene del circo. Sí. Tal cual. No viene de cuando los Podestá en el año 1905 van al Teatro Nacional, ahí arruinan todo, con todo respeto digo, pero convierten el teatro, en un teatro europeo, si se quiere. Pero el teatro nace en el circo, entonces todos los circenses, todo lo grotesco es teatro argentino. Sí, y hay una búsqueda parecida también en provocar en la escena que el juego de la escena misma se vuelva el juego interesante, ¿no? Claro. No sé si me explico. Sí, que el juego de la escena sea tan potente como para que por sí mismo tenga un valor estético. Exactamente, o un mensaje incluso. O una idea. Última pregunta, ¿qué le pasó al público? ¿Qué les dicen? El viernes, ¿qué te dijeron? Sí, que está buenísima la obra. Yo pensaba... Impacta, ¿no? Hay algo de impacto, me parece. Que impactan. Yo los escuchaba como silenciosos el viernes, pero después, claro, hablando con la gente, me decían, no, yo no quería reírme porque no quería sonar es cierto. Con la risa, pero bueno, uno igual tiene que estar ahí. Pero yo no me reía. No, hay veces que el público entra en cierto humor y provoca carcajadas. Entro en otra cosa. Sí. Pero tiene humor la obra hay también. Funciones diferentes. Tiene humor, pero tiene más que humor. Hay algo detrás de su humor que es siniestro. Claro, sí. Y eso es lo que hace que el texto sea tan potente. Sí. Nombren todos los actores. Uf, qué difícil. Sí, no son tantos. La chinita es María Laura Cali, mi hermana Renata es Antonella Pais. Sí. El doctor es Alejandro Benavides. Muy bien. Roberto es aquí Daniel Vejino. Y yo, y bueno, nos dirige Andrés Mangone y la asistencia es de Mariel Martínez. Muy bien, ¿no? Muy bien, vale. Y el lugar, ahora, chivo completo. Pásalo vos. El Teatro El Grito, los viernes a las 21 horas. O sea, mañana. Sí, mañana mismo. Mañana mismo, entradas por Alternativa Teatral, supongo. Sí, por ahora vamos a estar, los próximos 3 viernes de febrero, y bueno, después veremos si seguimos, pero por lo pronto estamos los viernes de febrero. Aprovechen. Gracias Valeria Roldán, gracias Daniel Beguino. Lo recomiendo, o sea, vayan a verlo, háganme caso. Una entrevista es una entrevista. Hay que estar ahí, verlo cuerpo a cuerpo, eso es el teatro. Si hay cuerpo, hay teatro. Está el cuerpo del actor y el cuerpo del espectador. Todo lo demás es filosofía. El teatro es eso. Ya volvemos, esto es El Refugio, ya venimos. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estrenos, documentales, ciclos de cine. La magia del séptimo arte en El Refugio. ...23:50, estamos haciendo en vivo El Refugio. Ulises Rodríguez, maestro, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, bien, bueno, viste, no tenemos los mejores días ni ayer ni hoy, pero es lo que hay, ¿no? No, pero bueno, vamos a tratar de ponerle entonces un poco de cine argentino a esto. Dale. Quería y pensaba, digo, bueno, a ver, ya que estamos en un momento bastante crítico, vamos a empujar a ver cine argentino, y cine argentino para todos y todas, cine argentino gratis, ¿sí? En la plataforma de Docudac. ¿Qué es Docudac? Docudac es una plataforma, digamos, vamos a decirlo fácilmente, es un sitio web, ¿sí? Donde vos tenés una película por mes gratis, donde no tenés que registrarte, no tenés que hacer nada más que entrar a docudac.org.ar, ¿sí? Ingresás o lo googleás, ponés Docudac y ahí entrás, digamos, directamente a la página, y todos los meses hay una película que está durante un mes entero de manera online y gratis para ver un documental de la Asociación de Documentalistas que conforman el Docudac. Digamos, la gente de Docudac es la parte documentalista de DAC. En estos momentos, hasta que termine el mes de febrero, la película que está gratis online es Vinci Cuerpo a Cuerpo de Franca González. La directora la directora pampeana, además, vale decir, de este documental, nos cuenta y nos invita a ver Docudac online gratis para todo el país. ¿Escuchamos a Franca González? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Franca González. Soy directora de cine documental y formo parte de la DAC,
y la DocuDac, que es el área de cine documental de la Asociación de Directores y Directoras Argentinas de Cine y Artes Audiovisuales. Nuestra asociación DocuDac tiene una plataforma de streaming en internet en la que se pueden ver de forma totalmente gratuita películas documentales. Cada mes se presenta una película diferente, siempre dirigida por un director de nuestra asociación. A su vez, DocuDac tiene un ciclo de cine documental en un canal de televisión, en Canal A, que a lo largo de todo el año pasa nuestras películas una vez por semana. Hoy los invito a ver mi película Vinci Cuerpo a Cuerpo. Es una película que filmé a lo largo de 3 años y que me permitió sumergirme en el universo del escultor Leo Vinci, un muy reconocido artista argentino que hoy tiene 93 años y que sigue cada día intentando transformar el mundo con sus manos. Así que espero que la disfruten y que a través de la página puedan llegarme sus comentarios. Nuestra página es docu.dac.org.ar. Espero que la disfruten. Qué buena nota, Ulises. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí la escuchábamos entonces a Franca González invitando a ingresar al sitio de DocuDac para ver gratis, esto también lo recalco, para ver gratis documentales argentinos, ¿sí? Es un modo de empaparse y de poder ver documentales que hablan de nosotros, que hablan de nuestras historias, que hablan de nuestra gente. A la vez, como dijo Franca, hay todos los martes en Canal A está el ciclo DocuDac Canal A, y a la vez DocuDac participa en festivales de cine entregando premios a documentalistas argentinos, y en estos momentos el ciclo DocuDac también está participando en Villa Gesell, donde todos los martes a las 19 horas se pasa un documental argentino dentro del ciclo DocuDac. Así que hoy les quería contar y si conocieran DocuDac. Ulises, excelente lo tuyo, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte para todos ahí y todas ahí. Bueno, como siempre nos traen un material muy bueno, Ulises. La verdad que es muy bueno poder ingresar y ver esto que si no nos cuenta él, no aparece en ningún lado. Esta es la verdad. Bueno, hay muchísimos mensajes, pero hay un oyente, que es Javier de Villa María, que no me quiere nada. Pero está bien. Pero cuando dice, pareces otro Osvaldo el que yo leía, dice, pareces otro Osvaldo que yo leía, se refiere a todo lo que yo escribí en La Nación muchos años. Es más, hasta no hace tanto tiempo escribí en La Nación. Y la verdad que yo escribí sobre teatro toda la vida y siempre tuve estas ideas, pero lo único que quiero decirle a Javier es que la gente que no cambia, la verdad que está en problemas. Porque si pensás siempre lo mismo, sos un estúpido. No te lo digo a vos, Javier, podés pensar siempre lo mismo. Digo, alguien que piensa siempre igual está haciendo teatro. Hay una obra de Samuel Echenbach, que es un guapo del 900, y la madre del guapo le da un cachetazo y dice, yo no cambio nunca, ni aunque llamen a degüello. Si no cambio, dice no cambio, así, yo no cambio nunca, ni aunque llamen a degüello. Si no cambia nunca, si no cambia nunca, bueno, es evidente que no ha habido un contacto con la realidad, que es profundamente cambiante y transformadora. Es evidente que quedó fijada en el tiempo. Es evidente que no creció, no pudo ver el mundo en el que vive. O sea que cambiar es maravilloso. Y por otra parte, Javier, con todo respeto, no es obligatorio que escuches este programa. Francamente te lo digo, Bien, te lo digo bien. Silvia me pregunta cómo se llama el escritor que acaba de entrevistar. Luis May. Luis May, muy linda nota, por Luis, ¿no?
Los pájaros de la tristeza es el último libro de él. Fanny, en estos momentos asiagos, qué importante es que estés en Radio Madres, Osvaldo, que podamos tener aún un rincón en esta patria perdida. Muchas gracias. Como siempre, dice otro oyente, como siempre, excelente la entrevista que acabo de escuchar. Qué espacio vivificante el tuyo, Osvaldo, necesario. Gracias por estar. Bueno, y así hay muchos reflexiones, gente que no está de acuerdo con algunas cosas que dice Alejandro, con otras sí, por supuesto. Raúl de Córdoba, buenas noches, Osvaldo, gran programa como siempre, gracias, dice Raúl de Córdoba. El agradecido soy yo, sin ninguna duda. Víctor de Florida, cada vez que lo escucho a Horowitz no dejo de sorprenderme, qué hombre grandioso. Gracias, Osvaldo, por traerlo a tu refugio. Dice, bueno, y siguen los mensajes, pero hoy no tengo tiempo, son las 23:58 y quiero sí agradecer mucho, pero mucho, a Victoria Nardone, enorme productora, ¿no? Coordinadora y puesta en el aire, a Vicky Nardone, productora también y mucho más. A Daniel Franco, que es un poco el corazón del programa, siempre estoy viendo cómo le podemos serruchar el piso y siempre choco con el equipo que dice, no, Dani, bueno, yo trato, Dani, pero sos difícil. Carlos Di Mare, tanto talento en un Di Mare, ¿no? Porque por ahí tiene hermanos, tiene qué sé yo, no sé, el talento lo tiene él. Entonces, ¿cómo hace para compartirlo con los otros? Me pregunto. Operadora de video, dice operadora, pero es operador. Pasa que cambió. Santiago Martínez, diseño y flyers Paula Aguirre, redes Magalí López Arriazo. Gracias por acompañarnos. Jueves próximo, 10 de la noche, hacemos el refugio. Muchas gracias.